Para empezar este espacio, imagina por un momento la barra de un bar tradicional aquí en España. Digamos que son las 2 de la tarde. La hora punta, claro, el caos absoluto. Exacto. Tienes el ruido inconfundible de la máquina de café, el tintineo de las cañas, platos de tapas que van y vienen, y en medio de todo ese caos organizado hay un pequeño espacio rectangular que básicamente dicta el pulso del negocio. Te refieres a la caja registradora, ¿verdad? Eso es, la caja de toda la vida. Durante décadas ese espacio era, simple, casi mecánico. Entregabas un billete, el camarero te devolvía unas monedas y listo. Ya. Pero hoy, si miras de cerca esa misma barra, te das cuenta de que el cajón del dinero ha mutado. Se ha convertido en una especie de cruce de caminos donde convergen, agárrate, el inspector de Hacienda, la pasarela bancaria y, sorprendentemente, un entusiasta de las criptomonedas. ¡Madre mía! Suena a película de ciencia ficción para un humilde bar de barrio. Pues es una realidad. Y hoy nos sumergimos en este cruce de caminos para hacer un análisis profundo sobre una innovación muy particular. Hablamos del nuevo terminal de la Casa del TPV. Es un sistema centralizado que funciona con el software EasyPOS y promete unificar de golpe los pagos tradicionales, la estricta adaptación a Verifactu, que es la nueva normativa fiscal española, y el cobro con Bitcoin. Una mezcla explosiva, desde luego. Sin duda. Así que el dilema central que analizamos hoy en este programa es muy claro. ¿Representa este terminal todo en uno la salvación definitiva para unificar pagos y evitar multas de Hacienda? ¿O, por el contrario, es una complicación innecesaria que mezcla la supervivencia legal de un negocio con, la volatilidad de las criptomonedas? Yo, como defensora de esta tecnología, sostengo que centralizar la gestión fiscal obligatoria y los nuevos hábitos de pago en una única herramienta es francamente el pináculo del pragmatismo, principalmente porque elimina la histórica y dolorosa fragmentación tecnológica que sufre la hostelería. A ver, yo estoy completamente de acuerdo en que la adaptación fiscal a Verifactu es vital. No es negociable para ningún restaurador hoy en día. Pero argumentaría que mezclar herramientas de estricto cumplimiento normativo con tecnologías, digamos de nicho como Bitcoin, es un error. Contradice el principio básico de ofrecer una tecnología sencilla y no invasiva, y me parece una sobreingeniería que pone en riesgo la operativa crítica del restaurante. Pero es que estás asumiendo de entrada que integrar significa complicar. Y yo estoy convencida de que la realidad de los sistemas nativos modernos es justo la contraria. Si miramos la historia reciente de la hostelería, el dueño del bar sufre de una enfermedad crónica que es la fragmentación. Bueno, fragmentación. Sí, fragmentación. Piensa en el cierre de caja de un martes cualquiera. Hasta hace nada, el hostelero tenía una libreta, un software antiquísimo para la comanda. Por otro lado, un datáfono separado para la tarjeta, la caja física de las monedas y luego un gestor al que le mandaba un Excel o, peor, tickets arrugados en una bolsa para intentar cuadrar el IVA. Ya el clásico desastre administrativo. Exacto. Y esa desconexión es lo que genera descuadres, multas y horas de administración extra. Lo que hace el nuevo terminal de la Casa del TPVV, apoyado en el software EasyPOS, es simplemente aglutinar todo eso. Te simplifica la vida. Sí, pero aglutinar funciones no siempre es sinónimo de eficiencia. De hecho, el material que estamos analizando cita a José Ángel Salas, que es el director comercial de la empresa, y él mismo hace una advertencia fundamental. Dice textualmente que no se trata de convertir cada bar en una central financiera de Wall Street. Y tiene razón, no se trata de eso. Claro que tiene razón, es una frase brillante. Pero, paradójicamente, al introducir pagos en Bitcoin en la misma máquina que envía tus impuestos directamente a la agencia tributaria, corres el riesgo de hacer exactamente eso. Estás convirtiendo el bar en una casa de cambio digital. Espera. ¿Por qué dices eso? Si la máquina lo hace todo de forma invisible para el usuario, el camarero no tiene que calcular nada. Pues porque la verdadera tecnología pragmática en un entorno de tan alta presión como es un bar no es la que acumula 50 opciones en un menú desplegable, es la que protege la operación crítica, ¿sabes? La adaptación a Verifactu ya es de por sí un reto tecnológico colosal para el pequeño empresario. No estamos hablando de cambiar el logotipo del ticket. Ya, son palabras mayores. Exactamente.
Verifactu exige que el software encripte cada factura en tiempo real, que genere un código hash que encadene un ticket con el anterior, para que sea inalterable. Es un sistema antifraude hipercomplejo. Sumarle la gestión de criptoactivos en el mismo paquete a mí me parece más un reclamo de marketing que una solución real a los problemas diarios de la hostelería. Vale, déjame pararte ahí un momento, porque creo que hay que entender cómo funciona esto por debajo para no caer en, digamos, el pánico tecnológico. Cuando dices gestión de criptoactivos, suena a que el camarero pobre tiene que estar mirando gráficas de velas japonesas en una pantalla secundaria mientras sirve unos calamares. Hombre, no digo gráficas, pero... Pero es que no es así en absoluto. El pragmatismo del que hablo se basa en cómo EasyPOS resuelve el problema mecánico del pago. Imagina la escena. El cliente quiere pagar con Bitcoin. El camarero simplemente selecciona la opción en la misma pantalla táctil de siempre. El TPV genera un código QR dinámico. El cliente lo escanea con su móvil y aquí está la magia. El sistema convierte ese Bitcoin a euros al instante a través de su pasarela. La volatilidad desaparece por completo de la ecuación para el dueño del bar. A euros directamente. Sí, a la caja entran euros contantes y solantes. Y a Hacienda se le declaró una venta en euros con su código hash de Verifactu perfectamente generado. O sea, no hay fricción ninguna. A ver, Israel Mula, que es el técnico especialista que aparece en nuestro material de origen, dice algo muy tajante. Él afirma: la clave está en que la tecnología no interrumpa el trabajo del comercio. Y tú describes un proceso que sinceramente suena muy limpio en un laboratorio de software. Funciona en la práctica también. Bueno, añade capas de procesamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tiempos de confirmación de la red? Si la red de Bitcoin está saturada un viernes por la noche, ¿qué hace el camarero? ¿Se queda esperando 30 segundos o un minuto mirando la pantalla con el QR mientras tiene 4 mesas levantando la mano pidiendo la cuenta? Es que el cuello de botella que describes es historia. Eso ya no existe con las tecnologías actuales como Lightning Network, que es exactamente lo que suelen integrar estas pasarelas de pago. ¿Y es realmente tan rápido? Completamente. El pago es literalmente más rápido que esperar a que el cliente tradicional rebusque en su cartera, encuentre la tarjeta, la metan en el datáfono, se equivoque con el PIN y luego pida el recibo en papel. El pago digital instantáneo acelera la rotación de mesas, no la frena. Vale, aceptemos por un momento que la velocidad de transacción sea instantánea. Mi preocupación conceptual, y te diría que técnica, va muchísimo más allá de los segundos que tarda en procesarse un pago. Hablo de la arquitectura del sistema y del riesgo que lleva implícito. A ver, En el diseño de sistemas críticos hay un concepto clarísimo sobre aislar los procesos vitales. Te lo pongo con una analogía para que se entienda mejor. Piensa en la computadora central de un avión comercial. ¿un avión? Vale. A ver, explícame eso, que me da curiosidad. En un avión, los sistemas que lo mantienen en el aire, o sea, la navegación, los motores, el altímetro, están profundamente integrados entre sí, y tienen que estarlo, obviamente. Pero los ingenieros aeronáuticos jamás de los jamases conectarían el sistema de entretenimiento a bordo, el que pone las películas a los pasajeros, con la computadora central de vuelo. Ya, porque si falla uno cae el otro. Exacto. ¿Por qué lo hacen? Porque si una actualización de software para añadir nuevas películas tiene un error y colapsa el sistema, el avión no puede caerse. La película es opcional, volar no lo es. ¿Me entiendes? Te entiendo, y me parece una metáfora excelente. Pero Déjame terminar la idea que es importante. Para el hostelero español actual, Verifactu y el control de facturación son el sistema de navegación de su avión. Son obligatorios, son críticos, y un fallo ahí implica inspecciones o multas tributarias gravísimas. por supuesto, Hacienda no perdona. Pues eso, el pago con Bitcoin en un bar de barrio hoy por hoy es el sistema de entretenimiento. Es un extra, una comodidad muy de nicho. Al meter la API de criptomonedas, el cobro tradicional y el módulo de encriptación de Hacienda en el mismo núcleo de EasyPOS bajo el pretexto de ampliar opciones, estás mezclando niveles de criticidad de forma peligrosa. Yo no lo veo tan peligroso. Estás permitiendo que un error en una actualización de la pasarela de criptomonedas pueda, teóricamente, bloquear la emisión del ticket encadenado que te exige Verifactu. Eso, para mí, es sobreingeniería pura y dura. Vale, entiendo perfectamente la distinción que haces entre lo vital y lo accesorio, pero tu analogía del avión tiene un fallo fundamental cuando la aplicamos a un comercio real. Cobrar no es la película,
cobrar es el combustible del avión. Hombre, cobrar en euros, sí. Da igual la moneda, cobrar es ingresar dinero. No importa cuán perfecto sea tu sistema de navegación legal con Hacienda, si el avión no tiene queroseno para moverse, no crees. El pago es en sí mismo la función más crítica de todas. Sin ingresos, no hay negocio que declarar. Sí, pero cobrar en euros es crítico. Cobrar en Bitcoin no lo es. Es totalmente accesorio hoy en día. Hoy quizás es marginal, sí, te lo concedo, pero el material original que estamos analizando nos recuerda que los hábitos de los consumidores están evolucionando, y rápido. Para rebatir tu punto sobre aislar sistemas, permíteme introducir otra analogía tecnológica que creo que encaja muchísimo mejor con la arquitectura de un TPV moderno. A ver, sorpréndeme. Piensa en un smartphone actual, el que llevas en el bolsillo. Cuando te compras un teléfono, el sistema operativo base es súper robusto y tienes aplicaciones nativas complejísimas conviviendo juntas. Tienes una brújula calibrada por satélite, la aplicación de salud que mide tus pasos de forma constante y la aplicación de teléfono tradicional para hacer llamadas. Sí, de acuerdo. Pero si falla la brújula... Exacto. Si falla la brújula o la simple presencia de la aplicación de la bolsa de valores en tu teléfono, por compleja que sea su programación por debajo, no interfiere en absoluto con el acto de hacer una llamada. La interfaz y la arquitectura de un sistema modular, bien diseñado, aíslan los procesos dentro del mismo entorno. Ya, pero un TPV no es exactamente un iPhone. Es un ordenador, al fin y al cabo. De la misma manera, integrar Bitcoin en la interfaz de EasyPOS no obliga al software a mezclar el código del hash de Verifactu con la red blockchain. Son módulos operando en paralelo bajo un mismo paraguas visual. Como sugiere Salas en el texto, el papel del TPV es permitir la convivencia de opciones de forma natural. Si el cliente paga en efectivo, el camarero toca un botón y el módulo cripto ni se entera ni se inmuta. Vale, módulos paralelos. Pero siguen compartiendo la misma placa base, la misma conexión a Internet y el mismo servidor central del proveedor. Y eso desemboca en el peligro más ignorado de esta centralización total, que es el punto único de fallo. Bueno, eso pasa con cualquier sistema informático. Sí, pero hemos hablado de la normativa, hemos hablado del usuario. Vayamos a la realidad cruda de un bar un viernes por la noche con la sala a reventar. Si unificamos las comandas, la pasarela de criptomonedas, los cobros con tarjeta y la facturación directa con la agencia tributaria en un único punto neurálgico, creamos una dependencia absoluta de ese terminal. ¿Y cuál es la alternativa que propones? Porque francamente la alternativa de la redundancia manual de la que venimos ya no es legal con la nueva normativa. A ver, históricamente, si el datáfono del banco perdía cobertura, el camarero podía seguir trabajando. Cobraba en efectivo, abría el cajón manual, emitía un ticket simplificado en la caja registradora clásica y el bar seguía facturando. Había redundancia física, ¿sabes? Ya, pero eso con Verifactu se acabó. Por eso, hoy el texto nos dice que el objetivo de la casa del TPV es que el comerciante trabaje con, cito, más tranquilidad. Y yo planteo lo contrario. Si todo depende de EasyPOS, una caída del servidor central de la casa del TPV, un error tonto de actualización o un corte de fibra óptica en tu calle paraliza el negocio al 100%. Estás siendo un poco catastrofista, ¿no? No, es la realidad. No puedes cobrar tarjetas, la pasarela Bitcoin se cae y no puedes emitir el ticket encriptado y encadenado que exige la ley. Has convertido la máquina registradora en un embudo mortal para el flujo de caja. De verdad, llevas eso a un extremo totalmente apocalíptico y además obvias un hecho técnico importantísimo. Verifactu permite operar offline temporalmente y luego enviar los registros encadenados a Hacienda cuando vuelva la conexión. Sí, pero... Espera, el propio software EasyPOS está diseñado para guardar esa cadena criptográfica localmente y sincronizarla después de forma automática. O sea, no te quedas paralizado fiscalmente por un corte de Internet de media hora. Bueno, no te quedas paralizado fiscalmente, te lo compro, pero te quedas paralizado financieramente si no puedes procesar los pagos digitales. Que seamos sinceros, hoy son el 80% de la facturación en restauración. Nadie lleva efectivo encima. Por supuesto. Pero es que eso te va a pasar tengas un sistema unificado maravilloso o tengas 3 datáfonos distintos apilados en la barra haciendo malabares. Si se cae el Internet, no hay cobro digital en ningún sitio. El punto clave aquí es la eficiencia estratégica de adoptar este sistema ahora. ¿Estratégica en qué sentido? Fíjate en el contexto que nos da el material de origen. La casa del TPV tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Ellos entienden perfectamente la psicología del hostelero.
Cambiar el software de gestión de un bar es traumático, genera muchísima ansiedad en la plantilla. Totalmente de acuerdo. Por eso mismo yo defiendo que el cambio sea lo más minimalista posible. Solo instalar lo que exige la ley y punto. Pero eso es pensar a corto plazo. Si el Estado te obliga, a través de la normativa Verifactu, a tirar a la basura tu vieja caja registradora y a invertir en un sistema nuevo, conectado a Internet, capaz de encriptar, pues el enfoque verdaderamente pragmático es aprovechar esa transición obligatoria para hacer una actualización integral. Matas 2 pájaros de un tiro. Yo diría que te echas 2 piedras a la espalda. ¿Qué va? Piensa, en lugar de pasar por el trauma de actualizar el sistema hoy solo para contentar a Hacienda y dentro de 3 años tener que llamar otra vez al técnico para que te instale un parche o una máquina nueva porque los turistas te exigen pagar con billeteras digitales de última generación, haces el cambio una sola vez y te olvidas. Ya, pero asumes que te van a pedir pagar con eso. Es hacia donde va el mercado. Al integrar la facturación gubernamental estricta con EasyPOS y añadir de fábrica las pasarelas modernas, le das al hostelero un escudo fiscal por un lado y una herramienta comercial de futuro por el otro, todo en la misma pantalla táctil. Bueno, eso asume que el hostelero percibe la obsolescencia de los métodos de pago exóticos como su principal amenaza comercial. Y yo soy muy escéptico ahí. Me atrevería a decir que el dueño de un restaurante percibe como una amenaza muchísimo mayor el tener que gestionar la curva de aprendizaje de sus propios empleados. Los sistemas modernos son muy intuitivos. A lo largo de todo este análisis estamos pivotando sobre la idea de lo que constituye una solución práctica, que es precisamente el término que usa el texto de la Casa del TPV. Y es una solución práctica, sin duda. La practicidad tiene un límite humano, y ese límite es el personal de sala. La empresa afirma en el texto que la digitalización no debe implicar, y cito, sistemas difíciles de manejar, pero la realidad empírica de cualquier desarrollo de software es que cada capa de funcionalidad que añades satura la interfaz, cada nueva divisa, cada pasarela, cada requisito fiscal de encriptación que es visible en los reportes, todo suma complejidad. Y no hablamos de ingenieros de sistemas, hablamos de camareros que, lamentablemente, tienen una rotación altísima en este sector. Es cierto que hay mucha rotación. Pues imagínate, capacitar constantemente a personal nuevo para usar un sistema que es mitad inspector de Hacienda implacable y mitad casa de cambio digital, añade a una complejidad cognitiva totalmente indeseable. El pragmatismo real, el de calle, exige discernir entre la tecnología que resuelve problemas estructurales urgentes, como cumplir la ley, y la que simplemente persigue tendencias digitales. Bueno, creo que este es el momento perfecto para ir sintetizando nuestras posiciones, porque has tocado el nervio central de nuestra discusión hoy. ¿Qué significa realmente preparar un negocio para el futuro? Exacto. Ese es el quid de la cuestión. A la luz de todo lo que hemos discutido, mi postura se mantiene firme. Adoptar una mentalidad pragmática hoy significa abrazar sin miedo las herramientas centralizadas. El nuevo terminal de la Casa del TPV hace algo brillante, en mi opinión. ¿Brillante? Sí. Coge una obligación normativa coercitiva y muy estresante, que es Verifactu y sus famosas cadenas de bloques fiscales, y la fusiona con las tendencias financieras disruptivas en el ecosistema fluido de EasyPOS. Toda la tecnología compleja, como generar hashes en tiempo real o convertir Bitcoin a euros instantáneamente, ocurre en el backend, en las tripas del sistema. Claro, si no falla nada. Lo que el camarero ve es simplemente un botón verde de cobrar. Al consolidar todo en una sola interfaz, se elimina la terrible fragmentación administrativa, se evitan errores humanos al cuadrar la caja por la noche y se prepara el restaurador para recibir a los clientes del mañana sin tener que apilar más aparatos extraños en la barra. Comprendo tu punto, pero mi conclusión reitera mi advertencia inicial sobre los límites de la tecnología unificada. Celebro, por supuesto, que este sistema facilite la imperativa y compleja adaptación a Verifactu. Automatizar esa trazabilidad es incuestionable. Es absolutamente necesario. Al menos en eso estamos de acuerdo. Totalmente. Sin embargo, sigo sosteniendo que vincular operaciones tan sumamente críticas para la viabilidad legal del negocio con herramientas de nicho, por muy invisibles que operen en el fondo, es jugar con fuego.
Ya. El verdadero pragmatismo en un sector tan exigente físicamente como es la hostelería exige mantener las herramientas esenciales puras y libres de fricciones innecesarias. La caja registradora debe ser el elemento más estable y blindado del restaurante, no un campo de pruebas para ver cómo conviven la soberanía fiscal y los criptoactivos. Al sobrecargar el núcleo del TPV, corremos el enorme riesgo de que la tecnología termine dominando al usuario en lugar de facilitarle el servicio. Es un riesgo válido a considerar, sí, pero a pesar de esta divergencia tan clara en cómo interpretamos la arquitectura y el riesgo del sistema, creo que hay un terreno común muy sólido entre nosotros. Seguro que sí. Basándonos en el material, ambos estamos completamente de acuerdo en que el sector de la hostelería y el pequeño comercio en España se encuentra en un punto de no retorno. O sea, la digitalización ha dejado de ser un bonito eslogan publicitario para convertirse en una supervivencia administrativa, obligada además por el propio Estado. Absolutamente. Quien no se adapte, cierra. Es así de duro. Y también compartimos la premisa fundacional que cierra el texto de La Casa del TPV. Al final del día, ya sea que prefieras una especie de navaja suiza hiperconectada como defiendes tú, o un sistema de propósito crítico y aislado como propongo yo, la meta final tiene que ser la misma, que el restaurador pueda vender mejor y atender mejor. Exactamente. La tecnología tiene que desaparecer en el fondo para que la hostelería, que en esencia es un negocio de trato humano, de comida rica y de buen ambiente, pueda brillar en primer plano. No podría estar más de acuerdo contigo en eso. Esto subraya la importancia inmensa de no comprar tecnología a ciegas. Cada hostelero, cada dueño de un restaurante tiene que sentarse, mirar objetivamente cómo funciona su local y decidir si le compensa asumir la complejidad unificada de la que hemos hablado para estar a la vanguardia o si prefiere minimizar riesgos a toda costa. Es una decisión muy personal y de modelo de negocio. Así es, la evolución de los medios de pago y el cerco fiscal sobre la facturación van a cambiar por completo la cara de nuestros negocios locales a muy corto plazo. Y te diría que es una transformación que no va a detenerse en Verifactu o en el Bitcoin, seguirá mutando. La pregunta constante sobre qué integramos y qué dejamos fuera del mostrador seguirá siendo el gran dilema del pequeño comercio en los próximos años. Exacto. Así que, la próxima vez que te apoyes en la barra de tu bar de confianza, en medio del ruido de los platos y las conversaciones, fíjate en esa pequeña pantalla táctil junto al grifo de cerveza. Pregúntate si lo que estás viendo es la obra maestra del pragmatismo tecnológico moderno o un caballo de Troya de complejidad fiscal y digital a punto de desbordar al camarero. Les animamos a seguir explorando este material y cómo esta tecnología impacta en su día a día.